Bueno, vamos en este culto de misiones a reflexionar en la palabra, ¿les parece? ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, más que abrir su Biblia, generalmente cuando uno va a entregar un mensaje dice, abran su Biblia en tal pasaje. No va a ser esa la ocasión. Así que, pero téngala abierta porque queremos justamente meditar y pensar, como dice el título de esta reflexión, es el lugar. Así se va a llamar esta reflexión que vamos a compartir, es el lugar. Oramos al Señor. Padre, gracias porque nos reunimos delante de ti para agradecer tus misericordias, tus favores, cuando avanzan los días y las semanas, entre alegrías y algunas tristezas, pero gracias porque permaneces fiel con nosotros, al lado nuestro, nos guardas, nos cuidas. Gracias porque eres bueno. Sigue enseñándonos a hacer tu voluntad. Sigue enseñándonos lo que significa tener real comunión contigo. Sigue enseñándonos, Padre, a entender tus caminos, tus propósitos, que son más altos que los nuestros y, por supuesto, más importantes que los nuestros. Señor, gracias te damos. Queremos en este culto que estamos llevando adelante, en este último domingo, ahora abrir este espacio para reflexionar en tu palabra, reflexionar en ti, reflexionar en tu pensar y que ese tu pensar, tu palabra nos haga a nosotros pensar, Señor, reflexionar y sacar también esas lecciones que el Espíritu Santo nos va guiando, nos va mostrando y nos va revelando. Señor, ese es el lugar. Es el lugar y que en ese lugar queremos pensar hoy día. Ayúdanos y guíanos y que todo sea para tu gloria. En Cristo Jesús, amén y amén, amén, amén. Bien, cuando uno va a un lugar y visita ciertos lugares, uno generalmente termina cuando sabe que es el lugar que dice, es el lugar. Dice, es el lugar, este es el lugar. Este es el lugar que vimos en internet. Si uno va buscando un alojamiento para un lugar y dice, este es el lugar. O dice, esta es la iglesia, es el lugar. Entonces quiero enfocar en este título principalmente la reflexión de esta mañana pensando en ese lugar. ¿Y por qué? Porque a lo largo de la Escritura vamos a encontrar que desde la historia bíblica que parte en el Génesis hasta el Apocalipsis, hay una historia que se va relatando, que se nos va contando. Y esa historia la tenemos que ir comprendiendo, entendiendo y conectándonos sin perder el hilo conductor, digámoslo así. Pasa que de pronto uno pone una serie, una película y se perdió porque alguno le habló, le llamó por teléfono y me perdí un episodio. Yo lo que hago en casa, retrocedo un poquito, tengo una plataforma que veo televisión y retrocedo. Y retrocedo cuando me pierdo algo, la pausa, pero no me quiero perder. Entonces, si yo tengo ese interés de no perderme ningún minuto de un episodio, de algo que estoy viendo en la televisión, no puedo perderme este hilo conductor que está en la Biblia y que habla de que es entonces el lugar. Hermanos, veamos esta historia. Quiero contarles esta historia. Quiero que vayan conmigo en esta historia que nos va a ir llevando de lugar en lugar. Por lo tanto, quiero que vayamos al primer lugar con el que parte esta historia y ese lugar le he denominado el huerto. El huerto. Ese lo encontramos especialmente en Génesis capítulo 2, versículo 8 al 9. Mire lo que dice el capítulo 2. Luego de que Dios creara todas las cosas, como se nos relata en el capítulo 1, en este relato de la creación, que es interesante poder detenerse, cómo este relato se va construyendo. Pero llama la atención que en el capítulo 2, versículo 8 al 9, por eso le he puesto al huerto, Dios crea al hombre, pero también crea ¿qué cosa? Un huerto. Y el versículo 8 y 9 dice que Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. Dice que en medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso está en Génesis 2, versículo 8 al 9.
O sea, la historia comienza con la creación, pero puntualmente la historia comienza, la historia bíblica, donde está implicado el hombre, el ser humano, con un lugar. Es el lugar. ¿Qué lugar? El huerto. En ese huerto, Dios crea al hombre y lo coloca, lo posiciona, lo instala en el huerto y hace crecer toda clase de árboles, pero además instala el árbol de la vida. ¿Y qué más instala? El árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. ¿Ya? Más adelante nosotros vamos a encontrar en el verso 15, miren la historia, el verso 15, dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. O sea, no era solamente estar allí, sino que lo cultivara, lo cuidara y le dijo, o le dio este mandato, puedes comer de todos los árboles. Puedes comer de todos. No me preguntes, yo le decía el otro día en una clase a los jóvenes, no me preguntes mañana, Señor, ¿puedo comer de este otro árbol? ¿Qué te dije? Puedes comer de todos los árboles. No me andes preguntando si es mi voluntad, cuál es mi voluntad. Tú sabes lo que puedes hacer. Ahí está todo. ¿Ya? Y ese es un tema interesante a conversar algún día acerca de la voluntad de Dios. Entonces Dios lo posiciona en el huerto. Aquí están todos los árboles, de todos puedes comer. No me andes preguntando de cuál sí, cuál no. Solamente hay uno del cual no te puedes acercar ni tocarlo. ¿Cuál es? El árbol que está en medio del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Así que la historia bíblica comienza con el huerto, porque el huerto, hermanos, representa el punto inicial de la historia de Dios con el hombre. ¿Cuál es? Porque el huerto representa comunión con Dios. Es comunión, es compañerismo, es pasearse con Dios, es estar cercano a Dios. Hermanos, este es el lugar, ¿qué lugar es? Es el lugar de la comunión, del compañerismo, de hablar con Dios, de tratar con Él, de caminar con Él, de estar cerca de Él. Allí partió la historia partió allí. Y esa historia la resumo en este lugar que es el huerto. Pero además, tristemente, el huerto se convierte en el lugar del rompimiento de la relación de Dios. El mismo lugar que era para estar con Dios, para compartir con Él, para caminar con Él, donde el hombre y la mujer tenían que cultivar y cuidar este huerto y podían comer de todos los árboles. Había un ambiente que era el ambiente ideal. Lo que todo ser humano, persona, anhelaría y quisiera, lo tenían todo. Pero el mismo lugar de bendición, de compañerismo, se convirtió en el lugar del rompimiento. Qué curioso que a veces una misma casa donde compartimos la mesa, reímos, jugamos, puede ser un mismo hogar, el lugar de conflicto. En la misma casa donde cantamos, celebramos y compartimos tantas cosas, de pronto aparece el conflicto y puede ser el rompimiento bajo el mismo techo donde hemos reído, donde se fracturan las relaciones. Qué interesante que hay esa vinculación. Así que, hermanos, parte la historia humana con esto, con comunión, pero también el huerto es el lugar del cual finalmente son expulsados, porque comen del árbol, comen del fruto. No diga que es una manzana, porque sabemos todos que no era una manzana. Saquemos eso de nuestro vocabulario, era un fruto. ¿Qué fruto, qué forma, qué color, qué sabor? No nos dice el texto bíblico, pero era un fruto que daba un árbol que estaba en medio. Y cuando comen del fruto, no voy a entrar en detalle quién fue el primero que comió, pero comen del fruto y a los dos les sucede lo mismo. ¿Qué les sucede? Que sus ojos son abiertos, descubre que están desnudos, se cubren, ¿ya? Y cuando escuchan a Dios, en vez de acercarse, no voy a salir de la cámara, en vez de acercarse a poder, ¿cierto? A poder estar con Él, por primera vez tienen miedo. ¿Y qué hacen? Se esconden. O sea, bajo el mismo techo, siendo la casa ideal, para seguir en esta condición, se convierte en el lugar de esconderme de Dios, de esconderme de Dios. Entonces, hermanos, la historia comienza y parte con este huerto. Un huerto que inicia bien, pero que termina mal, porque finalmente, ¿qué pasa con ellos? Son expulsados, echados fuera. Ustedes ya no pueden participar. Entonces, entra en la historia bíblica un gran problema que hay que ver cómo continúa esta historia. Vamos al número 2. Esta historia continúa con lo siguiente.
fueron expulsados, la gente comienza a multiplicarse y en vez de aprender la lección, en segundo lugar, ocurre que en el capítulo 6 de Génesis se nos comenta que pasado el tiempo, pasados los años, fue tanta la maldad que se comenzó a multiplicar en la tierra, fue tanta la soberbia, el orgullo, que él dice el capítulo 6 de Génesis, versículo 5, que al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, que dice el verso 6, mire qué triste versículo, se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Voy a borrar de la tierra al hombre que he creado, al ser humano, y haré lo mismo con todos los demás. Me arrepiento de haberlos creado. O sea, del huerto llegamos a otro lugar. Este es otro lugar y es el lugar del diluvio. Estoy pensando que no solamente es un espacio físico, sino que ese lugar también es un momento. Es un tiempo. Y creciendo la maldad, entonces finalmente Dios determina justamente pagarle a ellos y vivir entonces la consecuencia por el pecado y por estar separados de Dios. En vez de que esta población pudiese aumentar y llenar la tierra y contar con la bendición del Señor, al final se convierte este lugar al momento en que hay que barrer con todo lo que está contaminando este planeta. Hay que barrer. Me arrepiento. Eso es doloroso. Nadie le diría a una madre, un padre a sus hijos, me arrepiento de haberlos tenido. Eso sí que golpearía más fuerte que un golpe en la cara. Pero Dios dice, me arrepiento de haberlos hecho. Es un día gris, es un día triste, es un día más nublado de lo que tenemos hoy día. Es un día que no debiese haber existido. Es un punto donde no hay retorno, no hay regreso. Es un punto en que se llega, no hay solución. La única solución es barrer, es exterminar, es quitar esta raza humana de la cual me arrepiento de haberla creado. Es un momento triste. Y el corazón de Dios tiene que lidiar y tiene que luchar contra esa experiencia dolorosa y difícil. ¿Cómo lo hace una madre, un padre, cuando sus hijos se comportan de una manera indeseada? ¿Qué dolor siente una madre cuando sus hijos se van de la casa? Cuando sus hijos salen con comportamiento y conducta que uno no esperaba. ¿Cuántas veces una madre dice, yo no los crié así? Yo no los crié así. ¿O por qué me salió así? Pero es el momento, nos reímos, pero ese día fue doloroso. O sea, son mis hijos, son mi creación y me arrepiento de haberlos creado. Es doloroso. Pero no es la idea que la historia termine así, barriendo la casa y olvidándome y no volviendo a crearlos más. El diluvio es el momento en que Dios sentenció a la humanidad a morir y a ser exterminada por estas aguas que cayeron torrencialmente del cielo. Noé fue llamado junto con su familia ¿a qué? A poder armar esta arca en la cual se salvaron él y su familia. Y luego que todos murieron y las aguas decrecieron y la tierra se secó, entonces se dio la orden y Dios hizo que el arca abriera, sus puertas salieron todos. El diluvio, este momento es el momento de terminar, pero de volver a empezar. Se vuelve a empezar. El diluvio viene para poner una línea al medio entre aquellos que no quisieron obedecer y fueron rebeldes, pone una línea al medio para que después del diluvio es como que Dios dice, volvamos a empezar. ¿Me siguen? Volvamos a comenzar. O sea, se puede. Como que Dios dándole la oportunidad a la raza humana, pero en este caso solo sobrevive a Noé y su familia, los animales salen del arca y volvamos a comenzar. Entonces, este es el lugar donde viene juicio, viene consecuencia, viene muerte, exterminio, etcétera, pero también es el lugar de la nueva oportunidad, de volver a comenzar. Ahora, eso nos lleva a pensar, si esto ocurrió, fue tan trágico, tan dramático, tan doloroso, tan cruento, ¿se aprende la lección? ¿Se aprende la lección? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Cuando esto sucede, que nunca antes había sido visto en la tierra,
de esta magnitud, un evento de estas características. Nunca se había experimentado. Y se sale de esto, se sobrevive de esto. Es como un gran terremoto, un gran aluvión. Y yo sobrevivo a eso. ¿Se aprende la lección? Para este pueblo, para esta gente, ¿se aprende la lección? Comenzaron a multiplicarse, comenzaron a llenar la tierra, vino después entonces Abraham, este pueblo judío comenzó a crecer, a establecerse, los 12 hijos en este caso comenzaron a tener sus familias, sus hijos, y comenzó a crecer lo que diríamos este pueblo hebreo. Pero este pueblo hebreo, ¿qué le sucedió? Y eso nos lleva al tercer lugar. Este pueblo hebreo que se establece en la tierra, que conquista la tierra al mando de Josué, después que salen de la esclavitud de Egipto, 400 años de esclavitud, Moisés los conduce por el desierto, 40 años, llegan a la tierra, Josué ahora al mando, entonces conquista la tierra y la reparte entre todos y se comienzan a establecer, nace la monarquía a través del primer rey que es Saúl, después viene el segundo rey que es David, y se establece el tercer rey que es Salomón, el hijo de David, y se divide después de la muerte de Samuel, se divide este país, se quiebra, se rompe, hay un cisma, el reino del norte no quiere saber nada con el reino del sur, así que son dos países, dos pueblos habitando en una misma tierra. Pero comenzó a ocurrir la tragedia, la desgracia que parte por allí, donde cada uno se empiezan a olvidar del Señor. Y empiezan a ver a los dioses de los países de al lado y también quieren parecerse a ellos. Siguen creyendo, como lo conversábamos la semana, siguen creyendo en el Señor, pero también adoptan otros dioses que también le dan su lealtad. Saben que Jehová, el Señor, Yahvé, está allí, pero también creen en los otros dioses. Les envió Dios profetas para que les advirtieran. Pero finalmente, cuando alguien no escucha y no quiere escuchar, ¿qué pasa? Cuando alguien no escucha lo que tiene que escuchar, viene lo que tiene que venir y nadie lo puede parar. Finalmente, ambos reinos sucumben, son invadidos, el reino del norte por los asirios, el reino del sur por los babilonios y la nación completa desaparece. Son arrancados y llevados al exilio. Primero los del norte, 100 años después aproximadamente los del sur, y solamente se quedan los pobres, solamente se quedan algunos para cultivar la tierra, pero desaparece. Hermanos, eso va pasando en la historia bíblica, ¿ya? Y uno va viendo ciertos patrones que se van dando, ciertas experiencias que se van ocurriendo. Es el lugar donde nuevamente cae juicio. Si había caído el juicio sobre la gente en el diluvio, ahora nuevamente cae este otro juicio, que es el juicio de llevarlos, de sacarlos por no haber querido escuchar. Es el lugar en donde son literalmente arrancados de su tierra. No han querido aprender. Hermanos, esa es la historia del mundo, la historia bíblica que se va desarrollando entonces en nuestras Biblias. Cuando alguien vive y tiene que vivir en otro país, en otra cultura. Jeremías les dice, ¿se acuerdan del profeta Jeremías? Que es el profeta del exilio. Cuando ya están en el exilio o van al exilio, les dice, ¿saben qué? No se resistan. Cuando tengan que ser invadidos, entréguense, oren por la ciudad, porque en la medida que esta ciudad a la cual son transportados tiene paz, ustedes tendrán paz. Ustedes tendrán paz. Oren por la ciudad. Y se establecen, adquieren la cultura, construyen sus casas, pero lejos de la tierra, añorando volver. Tenemos una hija que quiere volver a Chile. Ya lleva más de un año fuera del país y extraña. Hermanos extranjeros, ¿extrañan su tierra? ¿La extrañan? ¿Quisieran estar allá? ¿La extrañan? Uno añora y uno ve un programa en la tele. Yo siempre veo un programa con Pamela en la tele y uno les pregunta a esos chilenos que están en otros países, ¿qué extrañas de Chile? Y hermanos extranjeros, ¿qué extrañan de su país? Los chilenos dicen, extrañamos las empanadas, el pastel de choclo, el 18 de septiembre. Algunos decían, extrañamos ese asado a la parrilla. Oh. ¿Saben, hermanos? Qué difícil es vivir en otro país y nuestros hermanos extranjeros lo podrían decir con autoridad, ¿cierto? Más que yo. Añorar esa tierra, esas calles, esa gente, esa cultura, esa música, los amigos, los vecinos, la forma de vivir, no sé, los tiempos, las fechas especiales.
No sé, ¿cuántas cosas más extrañan? ¿Cuántas cosas más extrañan? Hermanos, ¿cuántas cosas? Y tal vez se seguirán extrañando porque volver tal vez no es una posibilidad. O sí la es, pero en un tiempo más. Pero estos hebreos fueron arrancados de la tierra y tuvieron que aprender a vivir sin esa tierra por espacio de 70 años. La profecía decía, después de 70 años van a volver. 70 años para aprender a extrañar, 70 años para echar de menos, 70 años para pensar en su Dios, 70 años para pensar en las palabras que los profetas les habían advertido para que esto no ocurriera, porque se veía venir. El reino del norte ya lo experimentó y ellos no escarmentaron, sino que siguieron, y 100 años después, como ya había dicho, vino aproximadamente esta deportación, este exilio, sacado de la tierra, destruida la ciudad, destruidas las casas, derrumbados los muros, incendiada la ciudad. Eso fue el exilio. No fue un viaje de turismo, fue una invasión, destrucción de la ciudad y arrancados de su tierra, exilio. Hermanos, esta historia se va relatando entonces en la Biblia y cada momento representa un lugar importante. Se cumplen los 70 años. Y al cabo de los 70 años, ¿qué ocurre? Al cabo de los 70 años, ocurre esto que estaban esperando. Seguramente muchos habían ya partido, habían muerto, habían fallecido allá en las tierras de Babilonia. Babilonia fue conquistado por el mundo persa, así que estaban los persas cuando estos 70 años se empiezan a cumplir. Y ahí entonces encontramos la historia en el libro de Esdras como sacerdote, en el libro de Nehemías como gobernador, donde ellos sienten el llamado de distinto contexto para retornar a la tierra. ¿Se recuerdan que uno de ellos era copero del rey? El rey lo vio triste. ¿Qué tienes? ¿Por qué estás tan triste? Es que he sabido que mi tierra está abandonada, todos los muros están derribados, y al rey le dio cartas para que regresara. O sea, pero no sabía que había una profecía, y se va dando tan bien que cuando se cumplen los 70 años, estos hombres, este pueblo hebreo y esos líderes comienzan a encontrar gracia ante los ojos de los gobernantes persas para que comiencen a regresar. Comienza y regresa un grupo, regresa después a los años otro grupo, y así van regresando paulatinamente. Y uno lee el libro de Esdras, el libro de Nehemías, cómo inspeccionan la ciudad y está todo derribado. Y animan a sus compañeros que ya estaban ahí viviendo, reconstruyamos. Es el retorno. ¿Saben, hermanos? El retorno representa una segunda oportunidad. Es la oportunidad de volver a empezar. ¿Se recuerdan del diluvio? Nuevamente se vuelve a dar este episodio y vemos a Dios que al pueblo le da una segunda oportunidad. Solo los arrancó de la tierra, pero no los eliminó. Siguen existiendo, pero en otro lugar. Pero esos que siguen existiendo tienen que retornar para que este pueblo aprenda a tener comunión conmigo, para que este pueblo aprenda como Adán y Eva vivían en el huerto en comunión. A eso se quiere llegar, a esa comunión. Ese es el intento de la providencia divina, de Dios mismo, de hacer volver al hombre y a la mujer. ¿A dónde? Al huerto. Pero la tendencia nuestra es irnos, soltarnos, no estar allí. Y finalmente ocurre el diluvio, ocurre el exilio. Pero el retorno, hermanos, es la oportunidad de volver a empezar. Es el lugar para volver a tener comunión con Dios. Es el lugar de encontrarse con la tierra y reconstruir la vida junto a Dios. Hermanos, siempre esa figura la vamos a encontrar en la Biblia. ¿Se acuerdan que Jesús contó la parábola del hijo pródigo? Este hijo que toma todo y se va y lo gasta todo, lo consume todo, lo pierde todo y llega a un estado tal que llega al punto de pensar todo lo que he perdido y todo lo que no estoy viviendo y que podría vivir si yo volviera. Y eso lo hizo recapacitar, se levantó de su lugar y volvió. O sea, el retornar al Padre es una figura también representativa y está conectada con esta oportunidad. Retornar, regresar, reconstruir la vida.
Y es por eso que comparto este mensaje, porque a veces hay cristianos que se han apartado del Señor, y si hay alguien que está en la cámara viendo desde su lugar y algún día serviste al Señor, algún día estuviste trabajando para Él y orabas, leías la palabra y había esa búsqueda del Señor y de pronto uno se alejó, es como haber vivido ese exilio, pero siempre Dios nos da la oportunidad de retornar, regresar, volver. Si hay hijos pródigos que se han ido, retornen al Señor, retornen como retornaron todos estos hebreos. Retornó Nehemías, retornó Esdras y reconstruyeron el muro en 52 días. Y luego sus casas y el templo, y reconstruyeron esta vida juntos, pero también esta vida con Dios. Eso es lo que quiere Dios. Que las familias retornen, que las familias se encuentren, que volvamos a la comunión con Dios. Esa es la misión de Dios. Esa misión está entonces en el corazón de Dios. Retornan. ¿Pero qué sucedió? ¿Aprendieron la lección? ¿Se aprendió la lección? Retornaron. La lección no se aprendió totalmente, solo algunos. Lamentablemente, abriendo el camino para que todos puedan acercarse a Dios, ese camino se comenzó a llenar de otras cosas, de otras tradiciones culturales, religiosas. Por lo tanto, el camino a Dios se comenzó a convertir en un camino lleno de tradiciones, de obstáculos, de religiosidad. Y en ese mundo religioso judío, hebreo, es que finalmente venimos a otro lugar. ¿Cuál es ese otro lugar? El lugar de la cruz. Este es el mejor lugar. Este es el lugar donde las cosas se comienzan a arreglar. Este es el lugar donde la luz comienza a entrar en el mundo. Este es el lugar donde abrimos las cortinas y comienza a entrar aire nuevo. Este es el lugar al que llegamos donde finalmente lo que ha sido imposible reconstruir, reparar, sanar, ahora sí será posible, ahora se cumplirá, ahora se hará. Viene el Hijo de Dios, viene el Hijo del Hombre, algo que no estaba comprendido y entendido. Este Jesús que dice, yo y el Padre uno somos. Jesús dice, Juan, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero vino a lo suyo. Él sabía a qué venía. Jesús sabía que venía a predicar este evangelio, para que hubiera un evangelio que se predicara. Él sabía que venía a morir y lo anunció a sus discípulos y no lo entendía. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, que sea muerto y que resucite. Y no lo entendían. Hasta Pedro lo quiso reconvenir para que tal cosa no le aconteciera. Hermanos, este es el lugar de la cruz. Es el lugar donde se paga totalmente algo que no había sido posible pagar. ¿Qué es lo que se paga en la cruz? ¿Qué se paga en la cruz? Se paga la deuda que el pecado nos deja. El pecado nos endeuda. No es posible saldar esa deuda aunque viva 100 vidas. No es posible hacer cosa alguna para sacarme esa deuda. Yo puedo repactar una deuda en este mundo con alguna entidad financiera. Yo puedo pedir plazo, yo puedo salir de esa deuda y decir esto es parte del pasado, pero no se puede pagar la deuda por el pecado. Se te pega tan fuerte a la carne, al corazón, al espíritu, a la mente, que es imposible sacárselo de encima. Y eso el hombre no lo había podido recuperar, resolver, solucionar. La cruz, estimados hermanos, la cruz es el lugar donde se sana, ¿qué cosa? Esa fractura que se provocó en el huerto, cuando el hombre toman y hacen o rompen los límites, cuando pasan los límites se provocó una fractura que ha acompañado a la humanidad a todo el tiempo. Pero la cruz es el lugar donde se sana esa fractura. La fractura de la relación, en este caso con Dios. Es el lugar donde, hermanos, la cruz es el lugar, la cruz es la puerta que se abre para volver al huerto. Si quiero volver al huerto, si quiero volver a este punto de comunión con Dios, no hay otra puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Después predicaron que Jesucristo solo en Él hay salvación. Por lo tanto, Él es la luz del mundo, Él es el pan de vida, Él es la vid verdadera. En fin, Él es
el que fue colgado sobre esa cruz. Y cuando hablo de cruz, no hablo de un madero, hablo de quien en esa cruz fue colgado. Es Jesucristo quien pagó la deuda de nuestros pecados y quien hoy día vive. Vive y está vivo, reina, es Señor de señores, es Rey de reyes, es el alfa y el omega, es el principio y el fin. No hay otro superior a Él. Por Él se han escrito poemas, por Él se han escrito libros, por Él se han compuesto canciones. Él es el que marcó la historia entre un antes y un después. Jesucristo es su nombre, Jesucristo es su nombre, y ese Jesús, el Hijo de Dios, es revelado en ese momento, y esa vida la encontramos en los evangelios. Mateo, los primeros 4 escritos del Nuevo Testamento, Marcos, Lucas y Juan. Hermanos, allá donde era el lugar donde Dios quería llegar, era allá donde se tenía que llegar. No había otra forma. Los profetas habían fracasado, pero no era porque habían hecho mal la tarea, era porque el que estaba al otro lado no quería escuchar. Pero Dios había enviado profetas y los habían matado. Finalmente enviaron a Juan el Bautista y también perdió la vida. Y finalmente este profeta, el mayor profeta de todos los tiempos, Jesucristo, aparece para irrumpir en este sistema religioso, para decir, oíste que fue dicho, pero yo les digo. Él vino justamente a romper estas estructuras, estas tradiciones y sacar de los hombros de la gente este peso que nadie podía quitar y que más encima la religión oficial de la época, el judaísmo, les había impuesto una carga más pesada todavía. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, esta es la cruz. La cruz es la buena nueva. La cruz es la buena noticia, la cruz es libertad. Jesucristo nos hace libre, Jesucristo es la vida, Jesucristo es el pastor de las ovejas. Él dijo, tengo estas ovejas, pero van a venir otras ovejas que también serán parte del mismo rebaño. Aquí están las otras ovejas, aquí están las otras ovejas. Usted y yo, todos los que hemos creído, somos las otras ovejas que nos hemos sumado a este redil de los que creyeron en el día de ayer. Hermanos, la cruz es el hospital, la cruz es la sanidad, la cruz es la liberación, la cruz es la restauración, la cruz es el perdón. Jesucristo pagó el precio y su sacrificio fue recibido en los cielos a tal punto que la muerte no lo pudo retener, porque solo la muerte retiene a aquel que ha pecado, porque la paga del pecado es la muerte, y si Jesucristo no pecó, la muerte no le puede retener, no pudo contra él, por eso que vivo está. Así que si en el diluvio no se aprendió, si en el exilio no se aprendió, en la cruz podemos venir y encontrar reconciliación, restauración. ¿Estás restaurado con Dios? ¿Estás reconciliado con Dios? No hay otra forma, no hay otra manera, sino que ir a la cruz y pedirle perdón a Cristo. Él pagó y cargó todos tus pecados, mis pecados, los tomó en la cruz y Él sufrió el dolor, los clavos, la muerte por ti y por mí. Él y te sustituyó. Él tomó mi lugar, tu lugar. Por lo tanto, todo el que quiera creer, todo el que en Él cree, no se pierda, sino que tiene vida eterna. Estás reconciliado con Dios. Venir a Cristo es volver al huerto. Venir a Cristo es volver al principio. Venir a Cristo es ser reivindicados. Venir a Cristo es volver y regresar al principio, a esa comunión perfecta con Dios. Así que, hermano, hermana, esta es parte de la historia, pero no es la última, no es la última. Después de la cruz, después de este evento victorioso, de este evento revelador, de este evento salvífico, de este evento redentor, restaurador, reconciliador, como significa el sacrificio de Cristo, ¿qué es lo que viene ahora? Y con esto ya sería lo último. El ser testigos, el ser testigos. Testigos cada uno de los que ya fueron a la cruz, donde sus pecados fueron perdonados, donde fueron redimidos, donde fueron devueltos a ese huerto de comunión con Dios. Cada uno que ha vivido y experimentado el perdón de sus pecados, cada uno que es hijo e hija de Dios, cada uno que tiene ya una vida nueva, no puede olvidarse que el próximo lugar después de la cruz, que es ser testigo, testigo. Hermano, hermana, testigo, tú y yo
Después de la cruz, después de venirnos de la cruz, después de quitarnos y despojarnos de todo peso, de todo pecado, el siguiente lugar, la siguiente estación es comprender que tú y yo somos testigos. ¿Testigo de qué? Testigo de lo que acabo de vivir en mi vida, de mi restauración, mi reconciliación. Testigo de lo que hizo Cristo en la cruz. Contarle al mundo, a la gente, a mi vecino, a mi compañero, al que va al lado, se sentó al lado mío, al que veo triste, al que tiene una enfermedad y me he enterado de que está pasando un mal momento. No puedo ser expectante y no dolerme y no recordar que si he experimentado esta salvación tan grande, ahora me toca ser testigo. Tengo que compartir, no me lo puedo guardar. En el Antiguo Testamento se hablaban de ser atalaya. Atalaya era el quién, era ese guardián, ese vigía que se instalaba en la parte alta de un muro de una ciudad y al venir a avanzar el regimiento, las fuerzas enemigas, tocaba la trompeta y le anunciaba al pueblo, apercíbanse, prepárense para la batalla. De alguna manera el cristiano es una atalaya, que le avisa, que le advierte, es un testigo, que ve lo que puede venir, que habla con el que va por camino equivocado y le dice, tienes que detenerte, tienes que parar, tienes que cambiar de vida, no puedes continuar así. Cristo es la respuesta a todas tus preguntas. Cristo es el que da vida. Por lo tanto, hermanos, en este culto de misiones, no puedo no dejar de decirles que somos testigos. El cristiano es testigo en misión. Y uno mira el libro de los Hechos, capítulo 2, Hechos en nuestra Biblia, que Pedro fue exactamente, eso fue lo que hizo. Después de encontrarse con Cristo, después de encontrarse con Él y venir el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, y cuando la gente estaba reunida en el lugar y no entendía por qué tanto ruido cuando había venido el Espíritu Santo, ¿qué hace Pedro? Ese mismo Pedro que decía, y que lo había negado, ahora se pone en pie en el poder del Espíritu Santo, con la autoridad del Señor, y comienza a predicar a Jesucristo. Después que predica y anuncia a Jesucristo, la gente que está atenta escuchando pregunta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y él responde, arrepiéntanse y bautícense para que sean borrados vuestros pecados. Ese día se juntaron, ¿y cuántos creyeron? ¿Cuántos creyeron? Hechos, capítulo. ¿Por qué en vez de estar dudosos lo leemos? Porque algunos me dicen 2, 3, 5, ¿ah? ¿Cuántos se sumaron? Arrepiéntanse y bautícense. Así que los que recibieron su mensaje, Hechos capítulo 2, usted que está en casa, Hechos 2, verso 41, fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas, gracias, 3,000 personas. Por ser testigo, por abrir la boca, por compartir, por dejar el temor a un lado, la vergüenza, o no sé. Hermano, hermana, hablemos del Señor. Compartamos, porque cuando uno comparte no sabe lo que va a pasar, no sabe el fruto que puede venir. Pedro no tenía ni la más remota idea el resultado tan grande que iba a ocurrir, pero solamente se puso en pie, anunció a Jesucristo, el resto lo hace el Señor, porque de Él es la obra. Él toca vidas, el Espíritu Santo toca corazones, abre el entendimiento. Yo solamente tengo que compartir, como dice ahí, tengo que solamente contar, ser un testigo, decir, lo puedo decir mal, bien, pero dilo, digámoslo, compartámoslo, acerquémonos a quien está pasando un mal momento y traigamos la esperanza. Cuando han subido, se han incrementado las tasas de suicidio, los rompimientos matrimoniales, conflictos relacionales y tanta problemática más, ¿la iglesia puede estar callada? No podemos estar preocupados de cuánto gano, cuánto gasto, de pagar las cuentas, de ir y venir, trabajar, venir, acostarme, estoy cansado. O sea, vivir como todos los demás. Hermanos, la iglesia tiene una misión. ¿Y cuál es esa misión? Es que es testigo. No nos olvidemos de eso porque si no vamos a perder el objetivo y en medio de tanto dolor y cuando estamos de luto como país en estos 3 días, es cuando la iglesia tiene que hablar y clamar a Dios por justicia. Señor, haz justicia. Haz justicia, ten compasión de quienes sufren, orar por ellos, trae paz, trae esperanza. Si hay alguien que está por las calles y no sabemos lo que está intentando hacer, oremos que el Espíritu Santo nos guíe para orar por quien no conocemos y que está por ahí, que necesita que alguien se le acerque y le traiga esperanza.
Hermanos, somos testigos. Este es el siguiente lugar que tenemos en la palabra del Señor. Pedro, después que fue y predicó en esta oportunidad, también fue testigo cuando se encontró con este centurión romano en Hechos capítulo 10. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este centurión romano? Cornelio. Y también fue a esta casa y Dios también le habló que podía entrar a la casa de un pagano, de un gentil, y también abrió su boca y todos los que estaban reunidos en la casa se convirtieron al Señor. Pedro tampoco sabía qué resultado iba esto a traer, pero dejó su hogar, fue hasta allá y predicó. De alguna manera tuvo esta acción misionera. Dejó su casa en Jope y se fue a este lugar donde vivía el centurión romano y le predicó a Jesucristo. Un misionero, un misionero. De pronto el Señor nos va a mostrar, deja tu casa y anda a la casa del vecino. Deja tu casa y te vas a sentir algo en el corazón, anda y háblale. Habla, anda y acércate, anda, toma el teléfono y envíale un mensaje de WhatsApp. Mándale un audio, cuéntale algo, compártele algo. Y uno no va a saber, pero hay que sacarnos el temor. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. Así que empleémoslo, porque ser testigo es parte de lo que significa nuestro rol, nuestro llamado como creyente. Por lo tanto, hermanos, al cerrar y ya al terminar, tenemos estos lugares. Espero que los recuerde, porque de alguna manera son una síntesis a la historia de la Biblia. Algunos la han llamado la historia de Dios. Estos lugares representan lecciones, representan momentos, representan aprendizajes. Estos lugares representan de alguna manera la historia bíblica en su totalidad, muy resumida claramente. Pero estos lugares representan el actuar de Dios, la voluntad de Dios, y eso, por supuesto, me lleva en este caso a una conclusión. Los que están tomando fotos después se las puedo mandar, no hay problema, para poder avanzar. ¿A qué? Dos cosas. Uno, amar esa cruz, amar a Jesucristo. Cuando ponía esto me acordaba de ese himno en el Monte Calvario. ¿Cómo dice? O yo siempre, dice, o yo siempre amaré esa cruz. O yo siempre. Pero cuando digo amaré esa cruz, estoy diciendo amaré a ese Cristo, a ese Salvador, a ese verdadero hombre que lo dio todo hasta el final y lo consiguió, lo logró, ganó la victoria. Entonces, esto que hemos compartido es tenemos en nosotros, hermanos y hermanas, un mensaje que no tiene comparación. Portamos en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, algo que nadie más tiene. Tiene un valor incalculable. Cuando tú le hablas a alguien, es posible que diga, esto yo no lo sabía, no lo entendía. Por eso que tenemos un mensaje que como testigos tenemos que compartir. Amemos a Cristo, amemos esa cruz, conozcamos lo que Él hizo, porque en la medida que profundicemos en la obra que Cristo, nos vamos a maravillar, nos vamos a sorprender, de verdad, de una manera que no lo habíamos imaginado, que nos va a llevar a compartir a otros. Cristo es libertad, Cristo es vida, Cristo es el camino, Cristo es la verdad. Y eso tenemos que compartirlo. En segundo lugar, me lleva a pensar en la solidaridad que tiene la predicación. Compartir con otros es ser solidarios. Y la Biblia tiene un mensaje de solidaridad. La Biblia nos habla de que es más bienaventurado dar que recibir, que era lo que Pablo decía a los ancianos en Éfeso cuando se despedía. La Biblia nos habla de generosidad, nos habla de compartir. Si alguien te pide, dale más. La Biblia es un libro de generosidad y cuando tú y yo compartimos con alguien, estamos siendo generosos. Así que después de esto, pienso en amar esa cruz, pienso en la solidaridad de la predicación y solidaridad, ¿sí lo dije bien? De la predicación significa orar por la expansión del Evangelio. Por eso que es importante estos cultos, porque oramos para que el Evangelio sea predicado en otros lugares. Y no solamente culto de misiones, sino que en otros tiempos que tenemos como iglesia. Así que ser solidarios en la predicación es orar
Oremos por esos hermanos misioneras, familias misioneras que están aquí en el país como fuera de él, compartiendo el Evangelio. ¿Qué significa ser solidario en la predicación? Significa dar para la expansión del Evangelio. Y qué feliz yo me siento al ver estas cifras que fueron publicadas hace unos minutos de cómo la iglesia ha ido cumpliendo en esto de dar. ¿Se ha cumplido la meta? ¿Se podrá cumplir este año también? Amén. Eso es dar. Somos solidarios en la predicación cuando damos. Tal vez yo no puedo ir, pero aporto, doy para que el que fue, para que el que está, tenga lo necesario para seguir predicando. Ser solidario en la predicación también significa ir. Y puede ser que alguien sienta el llamado a ir y quiera ir. Y tal vez estás escuchando este llamado de ir. Yo quiero ir. ¿Cómo lo hago? Si Dios coloca este llamado a ir, habla con Dios, que Él te confirme este llamado, porque también de aquí de la iglesia alguno podría ir. Y que sería bonito que alguien de acá pudiese ir. Sería bonito que no solo uno, sino que otros más pudiesen ir y la iglesia de la Florida pudiese ser enviadora. Así se llama cuando la iglesia apoya a un hermano que tiene este llamado y sale al campo misionero. Podría ser la iglesia de la Florida una iglesia enviadora. Como envió en tiempo atrás y años atrás al pastor Víctor Núñez, y se estableció en Venezuela. La iglesia lo envió, lo apoyó, lo respaldó. Hoy día él está en Chile, después de un ministerio de varios años ahí en Venezuela. Pero también necesitamos otros llamados. Entonces, hermanos, ser solidarios en la predicación es orar, es dar, es ir. Y finalizo diciendo, por eso, hermanos, que somos la iglesia, alianza cristiana y misionera, para que llevemos en la retina de nuestra cabeza esta historia y que somos testigos porque hay una historia, hermanos, que contar. ¿Hay alguno que quiere ser parte de esta historia y reconciliarse con Dios? ¿Hay alguno que quiere volver al huerto con el Señor? ¿Hay alguno que quiere venir a ese lugar que es la cruz para ser restaurado? Oremos, yo te quiero invitar. Si hay alguno que quiere venir a esa cruz, a Jesús, quiero orar por ti. Cierra tus ojos y oremos al Señor y pidamos su favor, su misericordia. Después que hemos escuchado esta historia y cómo esta historia tiene distintos lugares. Algunos lugares han sido tristes y posiblemente que también alguno esté en un lugar muy triste. Tal vez alguien está en un lugar de mucha pena, de mucha desesperanza y ha perdido el sentido a la vida. Tal vez alguien está en ese lugar encerrado, en esa habitación oscura, sin luz, sin aire y quiere salir. Tal vez hay alguno que está acá y quiero decirte que la cruz es el lugar de la libertad. La cruz es el lugar de la vida. Jesús es la vida. Deja que Jesús venga a ti. Acércate a Él. Si hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor, acercarse a Él, venir a su comunión, levanta tu mano. Me gustaría orar por ti. ¿Sabes que me gustaría orar por ti? Levanta tu mano si alguien está buscando al Señor y quiere la reconciliación. Amén. El Señor te bendiga.